contadme un poquito antes de empezar con el supuesto, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? A ver, Bueno, a mí un Andrea, poco... bien. Ay, perdona, Siria. Didi. No, 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 habla tú, habla. Bueno, pues Decidme, decía Siria. que a mí lo que me pasa, no sé si a las demás, pero conforme profundizas más, me surgen muchísimas más dudas, ¿no? Más dudas. Ujú. Sí. Bueno, eso es normal, yo creo que es una sensación generalizada. A mí también me pasaba eso, ¿no? Conforme se iban acercando las semanas previas al examen, sentía que tenía más dudas, que es una sensación totalmente normal, ¿vale? Por eso no preocuparos. Y Silvia creo que también iba a hablar, iba a decir algo, ¿no? Sí, más o menos lo mismo, que hay cosas que antes veía sencillas y ahora digo, madre mía. O sea, no sé. Ya. Bueno, pero no os preocuparos, es normal porque cada vez vais teniendo más conceptos, entonces vais pensando más cosas. Antes estudiabais y no le dabais tantas vueltas. Ahora es como que ya asentáis más los conceptos y en vuestra cabeza los trabajáis más, ¿vale? Pero bueno, que eso es normal. Yo tenía la misma sensación hasta la semana antes del examen. Como que todo está liado, como que no sabes, ¿vale? Que bueno, que eso es normal. Igualmente, cualquier duda que vayáis teniendo, ya sabéis que podéis preguntarme siempre. Y en cuanto al supuesto, aparte de lo que es eso del temario, de las dudas y todo eso, ¿qué tal os ha parecido? Bueno, había uno de los recursos que una parte ya habíamos hecho, ¿no? Pero bueno, por recordarlas. Y luego se juntaba con otra parte, también hay financieros, recursos humanos. ¿Qué tal os ha parecido? A mí es que me parece que tenemos súper poco tiempo, ¿eh? Porque me he intentado cronometrar y es que, vamos, terminas con la mano temblando. A ver, sí que es verdad que los supuestos son muy largos, pero en el INAM nos estamos enfrentando ahora, ¿no? En el examen a exámenes larguísimos, entonces tenemos que ir acostumbrándonos. Por eso yo siempre pongo muchas preguntas, porque de verdad es que están haciendo unos exámenes muy largos. Antes no había esta tendencia, pero desde mi año hasta aquí están haciendo exámenes muy largos. Entonces, para que nos acostumbremos. Si este año cambiara y fuera un examen más corto, pues bueno, mejor. ¿Vale? Pero si no, hay que tener en cuenta que antes eran 5 preguntas, a lo mejor algunas subpreguntas, y decíamos, teníamos 2 horas y media, pues vale, se dividía entre las preguntas, ¿no? Entre 5 preguntas, pero es que ahora no. Ahora dentro de cada pregunta mínimo tenemos 3 meses, ¿vale? Entonces tenemos que acostumbrarnos a esa parte de escribir más rápido, ¿vale? Para llegar a todo. Y eso, como siempre digo, ir practicando la mano, ¿vale? Hacerlo a mano, que el día del examen pues tengáis la escritura más suelta, porque al final en el día a día, si no nos esforzamos por hacer el supuesto, ya todo es digital y no escribimos, pues que vayamos acostumbrándonos, ¿vale, chicas? Pero bueno, que sí que es verdad que los supuestos prácticos son muy largos y siempre la gente sale con esa sensación del examen de madre mía, todo lo que he escrito no me ha dado tiempo, porque lo están haciendo muy largo, ¿vale, chicas? Y bueno, si queréis, no sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, lo que vamos a hacer es empezar a partir el supuesto, ¿vale? Que bueno, hay muchos rumores de que el examen será en mayo. Entonces, bueno, pues ya no tenemos tiempo para perder, que Andrea, te estarían vuelvo a 5 meses y que el examen escuchar. así. Te escucho como Me muy escucho que digo, rápido. Que te escucho como muy rápido y entrecortado. No sé las compañeras. Sí, también. ¿sí? ¿Y ahora qué tal? Yo creo que mejor Ahora me ahora. escuchan. Vale, ahora me. Vale, bueno, lo que decía, ¿no? Que el examen hay rumores de que va a ser en mayo, hay reservas de aula y todo eso. Entonces nos quedan 5 meses intensos, 5 meses en los que tenemos que ir a por todas, practicar mucho los supuestos. A partir de enero, febrero, que ya quedaría poquito, vernos supuestos oficiales de otro año, ¿vale? Al final vosotras habéis tenido bastante tiempo de preparación, pero aún así sí que es verdad que cuanto más preparado lo llevemos y más repasos demos a los supuestos y a todo, mejor. Entonces, bueno, y cuanto más, ¿no? Más clases de supuestos veamos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, mi estrategia, yo pienso que necesitáis todo el tiempo del mundo. Es decir, que si las clases en vez de 2 horas pueden durar 1 hora y media, siempre explicándolo todo y sin ninguna duda, porque si hay que estar 2 horas y media yo no tengo problema en estar, pero cuanto menos tiempo estemos en la clase, mejor. Como siempre he dicho, siempre explicándolo todo. Pero si, por ejemplo, terminamos la clase en 1 hora y media, pues esa media hora que vais a estar conmigo, ¿no? Podemos emplearla en hacer un test, ¿vale? O en mirar un supuesto del año anterior, que si hay que estar 2 horas y media, la estaremos, que eso también depende de las dudas que hayan, ¿no? Pero no alargar las clases a 3 horas porque necesitáis tiempo de estudio, ¿vale? Viéndose todo y aclarándose todas las dudas. Eso siempre va a ser lo primero, ¿vale, chicas?
Bueno, entonces si queréis no vamos a enrollarnos más en esta parte, vamos a empezar con el supuesto, ¿vale? Que es larguito y así, bueno, pues vamos viendo todas las dudas que tengáis. ¿Alguien se anima a corregir la pregunta 1? Yo misma, Andrea. Perfecto, María José, me silencio yo. Vale. En el artículo 149.1.13 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. En virtud de esta competencia, se dictó la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria en adelante LGP. A modo introductorio, el artículo 27 de la LGP dispone que el carácter limitativo y vinculante de los créditos será el correspondiente al nivel de especificación en el que aparezcan aquellos. Así, la regla de la especificación de los créditos de los presupuestos del Estado se contiene en el artículo 43 de la LGP, que dispone que en tal presupuesto para cada centro gestor y cada programa los créditos se vinculan a nivel de concepto. Pues bien, según lo anteriormente expuesto, debe concluirse que, encontrándonos ante aplicaciones que no vinculan a nivel de concepto ni de programa, no se podrá realizar una redistribución del crédito utilizando el remanente de 180.000 euros del programa 133B, artículo 21, al 133A, concepto 620, en el que quedarían únicamente 500.000 euros, puesto que 1.500.000 están comprometidos, con lo cual no podríamos hacer frente al gasto de 600.000 euros en la anualidad, teniendo que recurrir a alguna de las modificaciones de crédito existentes. La Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria, en adelante LGP en sus artículos 27, 46 y 49, prevé el principio de limitación de los créditos, cualitativa, cuantitativa y temporal respectivamente. Así, configurándose como una excepción a tales principios, el artículo 51 de la citada LGP ofrece un listado de las modificaciones de crédito, al disponer que la cuantía y finalidades de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos solo podrán ser modificados durante el ejercicio mediante transferencia, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito e incorporaciones. En el caso sometido a estudio, tenemos la no utilización de 180.000 euros en el artículo 21, destinado a reparaciones, mantenimiento y conservación, del programa 133B, que se necesitarían para hacer frente a la insuficiencia de crédito en el concepto 620, capítulo de inversiones reales del programa 133A. Para poder dotar de crédito a la aplicación 1605-133B-620, se va a proceder a llevar a cabo una modificación de crédito de las previstas en el artículo 51 de la LGP. Dado que se expone que hay crédito disponible no utilizado, en el capítulo 2 vamos a someter a análisis la posibilidad de realizar una transferencia de crédito. De acuerdo con el artículo 52 de la LGP, tal modificación puede definirse como traspaso de dotaciones entre créditos e incluso la creación de nuevos, de forma que sin variar la cuantía del gasto varía su distribución, con las siguientes restricciones. No pueden efectuarse desde créditos por operaciones financieras capítulos 8 y 9 al resto de créditos, ni desde créditos de operaciones de capital 6 y 7 a créditos por operaciones corrientes capítulos 1 y 4. No obstante, la Ley 31/2022 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 sí permite transferencias de crédito de operaciones de capital capítulos 6 y 7 a operaciones corrientes capítulo 1 y 4, con autorización de la persona encargada del Ministerio de Hacienda. No puede efectuarse transferencias entre créditos de distintas secciones. Esta restricción afectaría al programa 923R, contratación centralizada. No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado en el mismo ejercicio. En aplicación a la teoría expuesta, a la práctica de concluirse que la transferencia al capítulo 2, operaciones corrientes, al capítulo 6, operaciones de capital, se puede realizar por no afectar a ninguna de las restricciones examinadas. En cuanto a la competencia, le correspondería al titular del Departamento Ministerial del Ministerio del Interior, previo informe favorable de la intervención delegada. A fin de dar respuesta a la cuestión que versa sobre los documentos contables a expedir en el expediente de transferencia de crédito, ha de acudirse al dispuesto en la orden HFP 147/2022 de 2 de marzo, sobre documentación y tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias y de autorizaciones para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicio futuro, orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable, así como los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado. Se expedirá un documento MC 060 de transferencia de crédito positiva por el importe de 100.000 euros contra la aplicación 1605-133A-620, donde subyace la insuficiencia de crédito, así como un MC 060 de transferencia positiva contra la aplicación 1605-133B27, cuyo importe se minora, y ambos documentos son expedidos por el Director General de Presupuestos. En primer lugar, se expedirá la documentación específica que requiere el tipo de modificación que estamos tramitando. En el supuesto sujeto a estudio se expediría un RC 101 de retención de crédito para transferencias
que indicará que existe crédito en la aplicación aminorada y se expedirá por el importe de la transferencia y contra la implicación que se minore. Uy, creo que he cambiado el orden, pero ya está. Vale, José, repíteme el MC060 en qué aplicación lo hace y el 061 en cuál. Que no lo he oído bien. He puesto, se expedirá un documento MC060 de transferencia de crédito positiva por el importe de 100.000 euros y he puesto contra la aplicación 1605-133A 620, Vale. donde subyace la insuficiencia de crédito. Vale, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Es que pensaba que le habías puesto la otra, no te había escuchado yo bien. ¿Vale? Pero muy, muy bien. María José, muy bien, todo perfecto. Se puede hacer una transferencia de crédito, no hay crédito suficiente, que nos pregunta la primera pregunta, ¿no? Después se puede hacer una transferencia de crédito, ¿vale? Y por último, los documentos contables de las transferencias, el RC101 y los dos MCs, ¿vale? Muy, muy bien, María José. La pregunta, la verdad, que al poner todos los requisitos de las transferencias queda bastante largo, ¿vale? Pero muy, muy bien. Está perfecto. Gracias. No sé si alguien más quiere leerla, chicos. Bueno, aquí somos todos chicas en este grupo. Bueno, pues voy a compartir pantalla y la vemos, ¿vale? Y ahora vemos todas las dudas que tengáis. A ver, esto es un poquito lento. Vale. ¿Qué nos dice en el ejercicio? Dice, ¿hay crédito disponible para llevar a cabo el contrato de horas del centro penitenciario? ¿Y qué nos dice en el enunciado? Con cargo al capítulo de inversiones reales del programa 133A, que tiene una dotación inicial de 2 millones de euros, hay que preparar un expediente de contratación cuyo objeto es la construcción de un centro penitenciario. El presupuesto a las licitaciones IVA incluido es de 1 millón de euros, distribuido en 2 anualidades, de 600.000 euros para el ejercicio actual y 400.000 para el ejercicio siguiente. Como consecuencia de otro gasto plurianual, a esta aplicación ya se le ha imputado a este ejercicio un compromiso de gasto de 1.500.000. Pero luego nos dice, en el artículo 21, destinado a la reparación, mantenimiento y conservación del programa 133B, se prevé la no utilización de 180.000 euros de su crédito. ¿Vale? Y dice, ¿hay crédito disponible? ¿Cómo sabemos siempre, siempre, siempre si hay crédito disponible? Pues la diferencia del crédito disponible es del crédito a nivel de vinculación, que el capítulo 6 vincula a nivel de capítulo, es decir, del dinero que hay en el capítulo 6, que son 2 millones de euros, ¿vale? Si no me equivoco, voy a subir para asegurarme. Sí, 2 millones de euros, ¿vale? Menos lo que se ha retenido, lo que ya se ha comprometido, que eso ya está quitado, ¿no? Retenido para otro gasto. Entonces, menos 1.500.000. No podrían decir que hay ese compromiso, que hay otra retención de 100.000 euros. En este caso, solo nos da una opción. Entonces, esos 2 millones tenemos que restar el 1.500.000 que ya está retenido, no ya está comprometido y nosotros no vamos a poder gastarlo. Entonces, dice, ¿hay crédito disponible? ¿Cuánto necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos 1 millón, ¿vale? Entonces, si de esos 2 millones, hago aquí el cálculo, hay comprometido 1.500.000, quedarían 500.000, ¿vale? Y a ver. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos decía que en el primer ejercicio se va a gastar 600.000 y en el segundo 400.000. Pues de estos 600.000 habría una insuficiencia de crédito de 100.000, faltarían 100.000 euros. ¿Esos 100.000 euros de dónde los podemos coger? Pues tenemos que ver el artículo 21, que es donde nos ha dicho que si hay dinero, ¿vale? Que es la pregunta B. Y tenemos que pensarlo primero en una redistribución, ¿vale? Pero directamente ya es un programa diferente. Las redistribuciones, recordamos que tiene que ser todo igual hasta el nivel de vinculación. Aquí el programa ya nos dice que uno es del 133A y el otro es del 133B. Ahí ya cambiaría, ¿vale? Entonces, directamente pensamos en la transferencia. ¿Qué pasa aquí? Pues que estamos en el capítulo 6, ¿vale? En el capítulo 6 falta dinero y se le va a dar desde el capítulo 2, ¿vale? No es ninguna de las limitaciones. Entonces sí podría hacerse, ¿vale?
Y bueno, el órgano competente. Por todo ello, podrá efectuarse la citada transferencia por no afectar ninguna de las restricciones examinadas. En cuanto al órgano competente, será el Ministerio del Interior, previo informe favorable a la intervención de delegada, dado que se trata de una transferencia entre créditos de la misma sección, mismo servicio y distinto programa. ¿Vale? No afecta al capítulo 1, tampoco incrementa créditos vinculantes por naturaleza, ni afecta a otros créditos vinculantes por naturaleza. Y luego ya nos quedarían los documentos contables, que aquí he visto yo que tengo un fallito. Aquí no es 03, es 05. Bueno, ahora lo modifico. 05. Vale, documentos contables. Pues siempre tenemos que poner la orden de Hacienda y Función Pública de 2022, la orden 1 de febrero, ¿no?, de 1996. Hay dos órdenes de 1 de febrero, por la que se aprueba la instrucción operatoria contable, y la de documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado. Tendríamos que hablar de los dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la instrucción de operatoria contable se regulan los documentos RC, ¿no?, que ahí es donde siempre vemos los documentos para contratos y toda esa parte, y en la otra orden de documentos contables utilizados por la Administración General del Estado se regulan los documentos MC, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que poner las dos órdenes. En primer lugar, un RC 101, ¿vale?, contra la aplicación presupuestaria donde vamos a retener el crédito, ¿vale?, la del 21. ¿Vale? Una vez aprobada la transferencia por el Ministerio del Interior, se pedirá un MC 060 contra la de 620, porque es la positiva, es a la que se le va a dar dinero, y un MC 061 contra la 21, ¿vale? Y ambos documentos deberán ser autorizados por el director general de presupuesto. Y aquí nos paramos, que ya hemos terminado este primer ejercicio. A ver si puedo dejar de compartir, así os veo. Vale. Y ahora ya, chicas, ¿alguna duda sobre esto? Contame un poquito. Sí, Andrea, yo sí que tengo, porque tenía mal una parte, que es lo que has dicho tú, porque claro, te he leído la MC060, pero no el MC había puesto MC060 otra vez, transferencia positiva contra la aplicación 1605-133B21, y no, es negativa. Y es el MC061. Claro. Tenía mal esta parte, que era eso lo que habías detectado. Uno es positivo y el otro es negativo, ¿vale? María José, donde se le da el dinero es positivo y donde se le quita es negativo, ¿vale? Eso es muy importante. Ahora. Gracias. Tenemos que poner los dos, nada, a ti. Chica, ¿alguna duda más sobre esto? Bueno, los documentos contables, los de siempre, ¿no? El crédito disponible, muy importante, ¿vale? Muchas veces pueden decir, ¿queda crédito suficiente? Pues ¿cómo es la forma de calcular ese crédito, si queda o no? El dinero que tenemos, ¿vale?, menos las retenciones, ¿vale? Se han retenido, se han comprometido, porque eso quiere decir que ya está apartado para gastarlo, no vamos a poder gastarlo, ¿vale? Y bueno, luego ya las transferencias, pues ver todas las, que no se cumpla ninguna de las limitaciones, y una vez que no se cumplen, ver el órgano competente. ¿Vale, chica? ¿Alguna duda sobre esto? Andrea, yo tengo una duda. En las transferencias siempre hay que poner también el 061, porque es que yo no lo he puesto. Sí, en la transferencia ITO es la única modificación donde se utilizan dos documentos MC, ¿vale? El 60 y el 61. Vale, en todas las demás... ¿Cómo, Ito, que se corta? Yo pensaba que tenías que elegir uno, que no podían ser los dos a la vez. ¿Cómo? Es que no te oigo, disculpa. Que yo pensaba que tenías que elegir uno, que no podían ir los dos juntos. No, aquí lo que se hace son los dos. Uno contra la aplicación que se le va a quitar el dinero y el otro contra la aplicación a la que se le va a dar el dinero, ¿vale? Como aquí tenemos dos aplicaciones entre las que se va a pasar dinero, pues uno es contra una aplicación, por eso se llama positivo, y el otro se llama negativo porque va contra la otra aplicación a la que se le quita el dinero, ¿vale? Y aquí serían los dos. Es la única modificación donde lleva dos semestres, ¿vale? ¿Alguna duda más, chicas? Bueno, entonces pasaríamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 va sobre los límites del artículo 47, de los gastos plurianuales. Diferencia entre un gasto plurianual, ya lo hemos visto, pero me gusta ir recordando las cosas, entre un gasto plurianual y una tramitación anticipada. Lo veía el otro día en la clase, que como solo también lo vi en su momento, ¿no?, en la clase de ayer con el otro grupo,
Y bueno, ya que nosotros hoy vamos a ver los gastos plurianuales, pues quiero también que nos recordemos, ¿no? esa distinción entre estas dos figuras. ¿Alguien me lo dice? Sí, Andrea, creo que los gastos plurianuales, la ejecución empieza en el propio ejercicio actual, mientras que la tramitación anticipada es en el ejercicio siguiente. ¿Puede ser? Muy bien, Irene, perfecto. Esa es la diferencia, genial. La diferencia es ambos, ¿vale? Se extienden a ejercicios posteriores. Pero la diferencia es cuando se inicia la ejecución, ¿vale? En la tramitación anticipada, lo que se hace es que se firma el contrato un año y a otro año empieza la ejecución. Y en los gastos plurianuales, el mismo año que se firma el contrato empieza la ejecución. ¿Vale? Esa es la diferencia entre esas dos figuras, para no liarnos. Si nos dice que se firma el contrato, ¿no? Se formaliza el contrato este año y empieza el que viene, es tramitación anticipada, porque los documentos contables cambian, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro la diferencia entre las dos figuras, porque sí que es verdad que los límites son los mismos, pero los documentos contables no son los mismos. Y en los gastos plurianuales empieza a ejecutarse el contrato el mismo año, se firma, ¿vale? Que se formaliza el contrato. ¿Vale, chicas? Pues no sé si alguien se anima a leer esta pregunta. Andrea, se te vuelve a entrecortar y escuchar rápido. No me digas. Ahora ya sí que lo he desconectado todo, no sé qué pasa. ¿Me escucháis Ahora otra vez mal? bien. Ahora otra vez bien. Sí. Vale, Sí, perfecto. ahora Cualquier bien. cosa me vais cortando, ¿vale? Vale, gracias, chicas. ¿Os animáis alguna a leer la pregunta? Yo Yo misma, puedo aunque creo leerla. que me he quedado un poco... Ah, no sé si está hablando alguien. Me da igual, léela tú si quieres. Sí, no, no pasa nada. Chicas, podéis leerla las dos, ¿vale? Así ya es que no he escuchado lo que ha dicho. No sé si ha dicho que quería leerla, pero podéis leerla las dos sin ningún problema, ¿vale? Si quieres primero Silvia, que tiene el volumen quitado, y después Cristina, que no pasa nada, Vale, ¿vale? vale, pues empiezo. Así que yo. Respecto a los límites del artículo 47 de la LGP sobre gastos plurianuales, como expuesto anteriormente, el límite de ejercicios no superior a 4 sin contar el inicial lo cumple, ya que en este caso, tal y como se indica, se distribuirá en 2 anualidades. En lo relativo a la cantidad imputada a cada ejercicio, que no podrá superar la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a nivel de vinculación el 70% en el ejercicio inmediato siguiente, el 60% en el segundo ejercicio y el 50% en los ejercicios tercero y cuarto, también lo cumpliría, ya que ajustándonos estos límites en el ejercicio inmediatamente posterior, el 70% de 1.000.000 del presupuesto base de licitación es 700.000 euros y en este caso está imputando, se me ha borrado, no sé qué había puesto. Bueno, la cantidad que ponía. En lo relativo a los documentos contables a expedir hasta la fase de aprobación del expediente de contratación de conformidad con la orden 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción operativa contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, al inicio del expediente de contratación, el servicio gestor expedirá un documento RC de ejercicio corriente por la cantidad de 600.000 euros y un documento RC de ejercicios posteriores. Dichos documentos se remitirán a la Oficina de Contabilidad, en donde, una vez registrados, se obtendrá certificado de existencia de crédito en el presupuesto corriente y certificado de cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 47 de la LGP. Posteriormente, y una vez que se apruebe el expediente de gasto, el servicio gestor formulará un documento A por el importe que de dicho expediente corresponda de presupuesto en curso, 600.000 euros, y un documento A de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada a ejercicios posteriores, 400.000 euros. Y solo he puesto eso, no sé, creo que me queda un poco corta. Vale, Silvia, ¿el documento D no lo has puesto? No, ese no. Vale, no te preocupes, ahora lo vemos. Lo que también tenemos Vale. que ver, que bueno, esto es un fallo muy común, ¿no? ¿Sobre qué se calcula el 70, el 50 y el 60%? ¿Vale? Sí, que ahora lo vemos. Porque no se calcula sobre el millón, sino que se calcula sobre el crédito inicial a nivel de vinculación.
¿vale? Ahora lo vemos, porque esta parte es bastante complicada y es verdad que es bastante liosa. Ahora lo vemos, ¿vale? Sitio, todo lo demás bien, lo de las anualidades, los límites, sí que has puesto bien los límites, pero falta calcularlos, ¿vale? Y el documento, por ejemplo, el RC, sí que tienes que añadirle que es RC 100, ¿vale? Vale, En vez de decir RC de retención, que también tienes que decirlo, pero di RC 100 de retención de crédito para gastar, ¿vale? Todo lo vale. demás bien. Y ahora vemos lo del cálculo de los límites. Cristina, ¿quieres leerlo tú también? Pues lo del cálculo, lo que has dicho tú, es que claro, yo lo he calculado sobre el millón, o sea que lo tengo mal, porque no sería por los 2 millones, ¿no? Por lo que estás diciendo. Claro, tendría que ser sobre los 2 millones, ahora lo vemos, eso es. Es un error muy común, por eso también he querido Claro, es que ponerlo. el que he puesto Sí, 600.000 por lo que es 60% del millón. Y en el segundo ejercicio el importe es de 400.000 euros, que es un 40% del importe inicial. Y puesto por lo que podemos concluir que cumple con los límites del artículo 47. Pero claro, yo me he basado en el millón. ya, claro. Hay que basarse en los 2 millones, ahora vemos por qué, ¿vale? Y luego también en el inmediato siguiente, en decir, donde sería 70% y después 60, ¿vale? Ahora lo vemos, no te preocupes, ¿vale, Cristina? Porque sí es un error muy común. Al final lo de calcular los límites, por eso también he querido poner este ejercicio, que en tramitación anticipada lo vimos, pero pues viéndolo con un capítulo 6, para que veáis que hay muchas cifras, ¿no?, en contrato y cuál hay que coger, porque es muy liosa esta parte, ¿vale? Y los documentos contables, Cristina, ¿qué tal? Bien, bueno, eso yo sí he puesto el D de compromiso del gasto y creo que eso sí que lo tengo. Vale, perfecto, genial. Vale. Voy a compartir pantalla. No sé si alguien quiere comentar algo más y lo vemos. Sobre todo eso, sobre qué se calculan los porcentajes. ¿Qué nos dice el artículo, vale? María José, ¿ibas a decir algo? Sí, Andrea, bueno, yo es que he liado la tramitación anticipada de los gastos plurianuales, con lo cual ya los documentos contables están mal. Y por otro lado me quedaba la duda del RC 108 de esta retención adicional del 10%, que no acababa de entender cuándo se expide este documento. Vale, el documento RC 108, ¿vale? A ver, quiero ponerlo aquí. ¿Cuándo se hace? En los contratos de obra, ¿vale? ¿En qué contratos de obra? ¿Vale? Cuando sean de carácter plurianual, claramente, ¿no? Se retiene un 10%, ¿vale?, del importe de adjudicación. ¿Por qué? Porque el pago va a ser aplazado, va a ser en diferentes plazos. Cuando se abona el pago total, no. Pero esto no lo sabemos, por eso yo no he hecho mención a eso. Pero si nos dijeran, por ejemplo, que el precio se va a pagar en plazo, ¿vale? Entonces sí tendríamos que poner en un contrato de obra el RC 108. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿qué se hace? Que en la adjudicación, como forma de garantía, cuando te dejan pagarlo en varios plazos, como forma de garantía, se retiene un 10% más, ¿vale? Pero no cuando se paga el total del precio del contrato, sino cuando se va pagando a plazo. Igualmente lo podríamos poner también, aunque no supiéramos, podríamos poner que también se puede hacer el RC 108, ¿vale? Los contratos de obra y los que no se paguen con el abono total del precio. ¿Vale? No sé, María José, si me he explicado. Sí, Andrea, pero yo mi duda era, como son varias anualidades, significa que se pagan varios plazos, ¿no? Que habrá diferentes certificaciones de pago durante la ejecución de la obra. Claro, es que a ti ahí te dice lo que se va a gastar, ¿no? Pero nosotros no sabemos, imagínate, se decide pagar al final del contrato, al terminar esos 2 años, ¿vale? Pero podemos ponerlo siempre y dejarlo abierto, es una opción muy buena, María José, ¿vale? Vale. Ponemos la teoría y no nos mojamos si no nos dicen nada, ¿vale? El RC 108, aunque se haga el RC 108, también se hace el 100, son conceptos totalmente diferentes. El 100 es para retener el crédito y el 108 es en el momento de la adjudicación para pedir un 10% adicional del dinero, ¿vale? Son RC totalmente diferentes, ¿vale? Haríamos los dos. Siguiente duda, Andrea. Entonces, si haces el RC 108 y calculas después los porcentajes, ahí sí que tendrás un caos, bueno, diferentes cálculos, porque si haces los porcentajes de la ley 47 más el 10% del 108 a la adjudicación, nosotros los porcentajes siempre van a ser iguales, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo hacemos sobre el crédito inicial a nivel de vinculación, es decir, en este capítulo 6 sobre los 2 millones, ¿vale? Y lo que nos dicen que se va a gastar en cada ejercicio es lo que tenemos que tener en cuenta. Si nos dicen 400.000, 600.000, ¿vale? No tenemos en cuenta el 10% de la adjudicación, ¿vale, María José?
Eso no haríamos caso a eso para calcular los porcentajes. ¿Vale? Vale. Gracias, Andrea. Nada, a ti. Bueno, pues voy a compartir pantalla y vamos. Interrumpa. Sí, y lo dime. Espera un momento que me silencie yo, que si no es que no os oigo. Vale, ya. A ver, es que yo he metido también aquí la tramitación anticipada, pero yo tengo una duda. Si hablas de gastos plurianuales, no tiene sentido que metas la tramitación anticipada. No, Hito, mira, son dos figuras totalmente diferentes, pero que se parecen, ¿vale? Pero son dos figuras totalmente diferentes. Como he dicho antes, la tramitación anticipada, el contrato se firma un año antes y después empieza a ejecutarse al año siguiente, ¿vale? Y en los gastos plurianuales lo que pasa es que ese contrato va a durar más de un año. Ese contrato va a ser, imagínate, para 2025, 2026 y 2027, pero empieza a ejecutarse el mismo día que se formaliza el contrato, ¿vale, Hito? Vale. Entonces, los documentos contables no son igual. ¿Qué pasa? Que se ponen los mismos límites, que haya dinero en las anualidades siguientes, porque ambas figuras duran más de un año, ¿vale? Se pone ese límite y lo de las anualidades, pero los documentos contables y lo que es la figura en sí no es lo mismo, ¿vale, Hito? Vale, y luego lo de los documentos contables, es que yo me ha pasado como si que he llegado solo hasta el documento A, pero porque yo entendía que el B es cuando tú formalizas el contrato, ¿no? Y aquí no se vaya. A ver, espérate un momento, se me ha ido. Vale. Mira, el documento D se hace cuando se formaliza el contrato, ¿vale? ¿Tú te refieres porque aquí no nos habla de la formalización? Claro, es que yo me he quedado con el enunciado porque decía hasta la fase Vale. del expediente, entonces... Vale, tienes toda la razón. ¿Ves? Pues a mí eso se me había olvidado. Vale, ahí tienes toda la razón. Habría que llegar hasta el documento A. Igualmente, bueno, yo lo voy a dar entero, ¿vale? Os lo voy a dar entero porque ya os digo que yo no había caído en esa parte del enunciado, Hito. Pero sí tienes razón, es hasta el momento de aprobación, ¿vale? Del gasto. Entonces, pero bueno, que si lo pusierais todos, mejor. Yo, si aunque me preguntaran la aprobación, que concluyera que hasta ese documento, lo pondría todo, ¿vale? Ya que lo sabemos, siempre son los mismos. Lo que pasa es que en gastos plurianuales, pues de todo se hacen dos. El A de ejercicio corriente, el A de ejercicios posteriores, ¿vale? Se hace de todo dos documentos, ¿vale? Buena observación, Hito. No había caído yo cuando he hecho la resolución. Vale, voy a compartir. Bueno, se cumplen los límites. Es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 47, que es donde se regulan los gastos plurianuales? Pues dice, podrán adquirirse compromisos de gastos que vayan a extenderse a ejercicios posteriores, aquel en el que se autoricen, siempre esta es la diferencia clave con la tramitación anticipada. En los gastos plurianuales la ejecución se inicia en el propio ejercicio, ¿vale? En la tramitación anticipada no, empieza en el ejercicio posterior. Y no superen determinados límites y anualidades. En el primer lugar, el número de ejercicios no podrá ser superior a 4, ¿vale? El ejercicio corriente en el que se firma el contrato y aparte 4 más, en total son 5, ¿vale? Y en segundo lugar, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar del crédito inicial a nivel de vinculación. Aquí está la clave. A nosotros nos da igual el presupuesto base de licitación del contrato. Nos da igual si nos da el valor estimado para calcular estos límites. ¿Sobre qué se calcula? Sobre el crédito inicial a nivel de vinculación. El capítulo, ¿vale? De donde se vaya a sacar ese dinero, en este caso es el 6, tenemos que ver cómo vincula. Vincula a nivel de capítulo, pues tenemos que coger todo el dinero que hay dentro del capítulo 6, ¿vale? Bueno, los siguientes porcentajes. En el ejercicio inmediatamente siguiente el 70, en el segundo ejercicio el 60 y en el tercero y cuarto el 50. Bueno, pues sí que cumple los límites de las anualidades porque no supera 4 ejercicios posteriores. Y el de los porcentajes. Bueno, pues la primera anualidad posterior se debe aplicar el 70%, ¿vale? El capítulo 6, ¿cómo vincula? A nivel de capítulo. Entonces hay que ver todo el dinero que hay dentro del capítulo 6. Es de 2 millones. Pues de esos 2 millones, el 70% son 140.000. ¿Vale? ¿Qué dice que se compromete? 400.000. Por tanto, sí se cumplen los límites. ¿Vale? Y ahora los documentos contables. ¿Qué pasa en los gastos plurianuales? Pues que se llaman igual que en los contratos normales, pero
que no pasa con la tramitación anticipada, que los contratos tienen su propio nombre, ¿vale? Pues tenemos el documento RC100 de ejercicio corriente, el ejercicio RC100 de ejercicios posteriores, el de ejercicio corriente es de 600.000 euros y el de ejercicio posterior es de 400.000, ¿vale? Posteriormente se hace el documento A, ¿vale? Una vez que se apruebe el expediente de gasto, A de ejercicio corriente y ejercicios posteriores también, y una vez que se formalice, se hace el documento D, ¿vale? Y como siempre, de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores. ¿Vale, chicos? Chicas, aquí somos todas chicas. Muy importante. Vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo. Vale, Hito levanta la mano, espera Hito que me pueda yo silenciar y ya. A ver, espera un segundo. Vale, ya Hito, me silencio yo. A ver, ya. Iván, ya es que cuando dice en el enunciado crédito comprometido, es que yo ya ahí me pierdo, porque ya no sé sobre cuál tengo que calcularlo, si tengo que restar algo, si... Claro, Entonces, para claro, yo calcular he el cogido porcentaje, los 2 millones y le he restado el 1.500.000. mira, lo de restar el 1.500.000 es para el crédito disponible, ¿vale? Para ver qué dinero queda en ese capítulo, ¿vale? Para lo que necesitamos gastar. Pero para los porcentajes se utiliza el crédito inicial a nivel de vinculación. Aunque me dijeran que se han gastado 800.000 euros, que han retenido 2 millones, lo que fuera, nosotros tenemos que pensar en el dinero que había en ese capítulo en el primer momento, ¿vale? Da igual que se comprometa, que se retenga para esos porcentajes, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el capítulo 2, en el estado, ¿cómo vincula? ¿Quién me lo dice? A nivel de artículo. Muy bien, Cristina, a nivel de artículo. Entonces, os pongo un ejemplo por el chat, ¿vale? A ver, ¿cómo lo pondría? Me voy a inventar los conceptos, ¿vale? Y los artículos y todo eso. Bueno, pues dentro del capítulo 2 hay 1 millón de euros. Y dentro del artículo 21 hay 300.000 euros, ¿vale? Es decir, dentro del capítulo 2 tenemos el artículo 21 y hay 300.000 euros. Se va a hacer un gasto con cargo al concepto 213. Un gasto. Espera que voy a poner aquí delante concepto. En 2 años. El actual y uno inmediatamente siguiente. Y uno siguiente, ¿vale? Para golpear. ¿Sobre qué aplicaríamos los porcentajes? ¿Vale? Ya sabemos que hay 2 ejercicios, entonces sobre el siguiente tenemos que aplicar el porcentaje del 70%. ¿Sobre qué cantidad? En el concepto 300. 230. María José dice 300. Vale, ¿qué dicen los demás? Yo diría que 1 millón, ¿no? Porque si... Bueno, no. No, porque es artículo, ¿no? Entonces sería... Tenemos que pensar cómo vincula el capítulo 2. Vale, sí, ¿Vale? 300. Y una vez que veamos cómo vincula, pues hay que coger el dinero que hay dentro de la vinculación, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el dinero que hay en el capítulo 2, pero no nos haría falta para nada. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 vincula a nivel de artículo. Entonces tenemos que calcular esos porcentajes según el dinero que haya en el artículo que vamos a utilizar. Porque podrían ponerlo más difícil, podrían decir, en el artículo 21 hay 300.000 euros. En el artículo 22 hay 600.000 euros. Pero nosotros tendríamos que ver que el 213 va dentro del artículo 21. Entonces cogeríamos los 300.000 del artículo 21. ¿Vale, chicas? Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Vale? Que no siempre hay que coger el dinero que hay en todo el capítulo. Hay que coger el dinero del crédito inicial a nivel de vinculación, según cómo vincule. Si estuviéramos a lo mejor en otro que vincula a nivel de concepto, pues el dinero del concepto que sea. ¿Vale? ¿Qué tal las demás?
María José veo que asienta con la cabeza. Y las demás, ¿qué tal? Sí, yo así lo he entendido mejor. Perfecto, Cristina. Genial. Vale, bueno, pues esto es muy importante. Ahora aquí lo hemos hecho como un capítulo, porque justo el capítulo 6 vincula a nivel de capítulo, pero si fuera otro, podría que vincula a nivel de artículo, pues se cogería el dinero para calcular los porcentajes del artículo en el que estamos, ¿vale? Nos da igual la adjudicación, lo que se retenga, lo que se comprometa, el presupuesto base de licitación, el valor estimado, porque estos porcentajes son de financiero y se calculan sobre el crédito inicial a nivel de vinculación. Los datos del contrato nos dan igual, ¿vale? Sobre cómo se adjudica el contrato y todo eso, para esto nos da igual. Bueno, entonces pasaríamos ya a la pregunta 3, ¿no? Estábamos en la 2. Sí, pasaríamos en la 3, que ya cambiamos. Nos metemos otra vez en Ley 39. La Ley 39 tenemos que verla muy a fondo, nos pueden preguntar por cualquier cosa. Dice, con respecto al procedimiento sancionador en materia de tráfico, la iniciación del procedimiento se produce de oficio o a instancia de parte. ¿Tiene la Guardia Civil condición de interesado en el procedimiento? ¿A qué persona habrá que notificar o comunicar el acuerdo de incoación? ¿Alguien se anima, chicas? Pues yo, Andrea. Vale, perfecto. Me silencio yo, María José. El artículo 25 de la Carta Magna reconoce a las administraciones públicas la potestad sancionadora, a la vez que declara el principio de legalidad que ha de regir en esta materia. Así, en los artículos 25-31 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público se contienen los principios de la potestad sancionadora, legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y el principio de no concurrencia de sanciones. Mientras que la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en adelante, Ley 39/2015, prevé las especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Para dar respuesta a la primera cuestión planteada sobre la iniciación del procedimiento sancionador en materia de tráfico, se ha de acudir a lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, en el que se nos dice que el inicio será siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, y se establecerá la debida separación entre la fase instructora y sancionadora, encomendándoselo a órganos distintos. En referencia a la cuestión sobre si el Guardia Civil tiene condición de interesado en el procedimiento, se ha de acudir a lo dispuesto en el artículo 62.5 de la Ley 39/2015, en el que se nos dice que la presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. Por lo tanto, podemos concluir que el Guardia Civil no tiene la condición de interesado en el procedimiento. Finalmente, para responder a la cuestión sobre a qué personas habría que notificar o comunicar el acuerdo de iniciación, se ha de acudir a lo dispuesto en el artículo 64, en el apartado 1, en el que se nos dice que el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento y se notificará a los interesados, en este caso a don José García, siendo este el inculpado. Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante, Guardia Civil, cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. Y ya. Muy bien, María José, muy bien. Lo único que ahora vamos a hablar, yo añadiría ahí un parrafito, ¿vale? Pero todo lo demás está perfecto, ¿vale? Si de oficio, si tiene el Guardia Civil condición de interesado, ¿vale? La denuncia, todo eso muy, muy bien, ¿vale? Igualmente, pero yo sí añadiría un parrafito, pero si lo hiciera así estaría perfecto, porque es que tenemos los artículos clave en la Ley 39 para responder a este ejercicio, ¿vale? Pero bueno, como siempre ya sabéis, yo voy un poquito más allá, ¿vale? Para que lo tengáis todo al 100%, pero así estaría súper bien, ¿vale? Lo has puesto todo muy bien, con las conclusiones, muy, muy bien, María José. Todo muy bien expresado. Lo que pasa es que no podemos cerrarnos a que no sea interesado en el procedimiento al 100%, ¿vale? Ahora lo vemos, pero todo lo demás está perfecto. Y de hecho, si te cerrara y pusiera esa frase, el ejercicio estaría muy bien, pero por dar más opciones y para que lo veáis completo al 100%. ¿Vale? Muy bien, todos los artículos, la Ley 39 muchas veces nos olvidamos de estos artículos y nos los pueden preguntar también, ¿vale? Juntándolo con procedimiento sancionador, responsabilidad patrimonial. Entonces, bueno, ahora lo vemos, María José, pero muy, muy bien. No sé, chicas, si alguna más quiere leerlo. Bueno, pues entonces comparto yo pantalla y lo vemos. A ver. Bueno, dice si se inicia de oficio o a instancia de parte. Bueno, pues los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio, nos lo dice el artículo 63, ¿vale? Muy, muy importante. Los de responsabilidad patrimonial no.
Los sancionadores sí, siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, ¿vale? ¿Qué nos dice? Esto es en cuanto a la primera pregunta, ¿vale? El artículo 58 nos dice que los procedimientos iniciados de oficio se iniciarán por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, petición razonada de otro órgano o por denuncia. Esto lo he puesto aquí como introducción para decir si la siguiente pregunta, si tiene la Guardia Civil condición de interesado en el procedimiento. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 62? He puesto cómo se define denuncia, que nos lo dice en el artículo 62. Pero lo más importante es que dice que la presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. Muy, muy importante, es decir, por haber presentado el Guardia Civil esta denuncia, no hace que sea considerado interesado en el procedimiento. Pero cuando no hablen de interesado en el procedimiento hay que hablar del artículo 4. María José, esto es lo que me refería, ¿vale? Dice, ostentará la condición de interesado si tiene derecho o intereses legítimos que puedan resultar afectados. Como no lo sabemos, lo ponemos, ¿vale? No nos dice nada más, pues lo ponemos por si acaso tuviera. Entonces, asimismo, el artículo 64, ¿qué dice? Pues que se notificará a los interesados y se comunicará al denunciante, ¿vale? Cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevea. Entonces, concluimos, ¿vale? El acuerdo de incoación se notificará al señor García, ¿vale? Y se notificará al Guardia Civil denunciante en caso de figurar como interesado en el procedimiento, en el caso que tuviera derecho o intereses legítimos afectados. En el otro caso, si no fuera interesado, se le comunicará solo, ¿vale? Pero cuando las normas reguladoras del procedimiento lo prevén, ¿vale? Está perfecto, María José, como tú lo has hecho, pero yo pondría esta coletilla del artículo 4, que si tuviera derecho o intereses legítimos que pudieran ser afectados, también podría ser interesado en el procedimiento y entonces sí se le notificaría, ¿vale? Y bueno, esto sería este ejercicio. El ejercicio 3, el 4. Bueno, antes de pasar al 4, ¿hay alguna duda sobre esto? No. Vale. El ejercicio 4 va sobre los recursos, ¿vale? Recursos, ¿vale? Que ya lo vimos, pero he querido unirlo con otras partes. Dice, ¿cuándo será la resolución sancionadora ejecutiva y cuándo finalizará la suspensión cautelar? ¿Algunas ánimas chicas hace este ejercicio? Las que habéis leído sabéis que podéis repetir todas las veces que queráis, que no hay ningún problema. Pues lo leo yo, Andrea. Vale, María José, perfecto. Me silencio yo, ¿vale? Vale. María José, no te oímos. Has dejado el volumen. Vale, ya, me silencio. El artículo 25 de la Carta Magna reconoce a las administraciones públicas la potestad sancionadora a la vez que declara el principio de legalidad que ha de regir en esta materia. Así, en los artículos 25-31 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público se contienen los principios de potestad sancionadora, legalidad, retroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y el principio de no concurrencia de sanciones, mientras que la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en adelante, Ley 39/2015, prevé las especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Para dar respuesta a los recursos que cabe interponer, se ha de acudir a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, para conocer si pone o no fin a la vida administrativa. En el supuesto sometido a estudio, la resolución la dicta el Director General de Tráfico. Según lo dispuesto en el artículo 114, solo los datos y resoluciones de los órganos directores con nivel director general o superior ponen fin a la vida administrativa en relación a las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. Por ende, la resolución del expediente sancionador de don José García no pone fin a la vida administrativa. Las resoluciones y actos que no ponen fin a la vida administrativa pueden ser recurridos en alzada ante el órgano superior que los dictó, Ministerio de Interior. Y el plazo para interponerlo es de un mes desde la notificación. Una vez resuelto el recurso de alzada, don José puede recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ante el Tribunal Superior de Justicia, en un plazo de 2 meses. La resolución que pone fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva, y que podrá consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso hubiera adoptado. Una vez la resolución es ejecutiva,
es cuando se podrá suspender cautelarmente, si don José García manifiesta su interés de interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución que pone en firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que don José hubiera interpuesto recurso contencioso administrativo o, habiendo don José interpuesto el recurso, no se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada o el órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada en los términos previstos en ella. Y ya. Muy bien, María José, está perfecto. Está muy bien. Lo único que te puedo decir, cuando has hablado del artículo 114, has dicho órgano director o no sé, algo así. Son órganos directivos, ¿vale? Ay, A lo mejor porque lo has leído mal, has ido rápido. Lo he leído mal. ¿Vale? Pero todo lo demás está perfecto. Cuando es ejecutivo, cuando no cabe recurso, la suspensión cautelar, cuando se va a interponer el recurso, pero tiene que ser una resolución que ya es ejecutivo. ¿Vale? Muy bien el levantamiento. ¿Cuándo se levanta esa suspensión? Y muy importante, el artículo 114, chicas, lo digo siempre. El artículo 114 de la ley 39 es de lo mejor que nos tenemos que saber. ¿Vale? Porque si no, nunca podremos contestar a los recursos. ¿Vale? Entonces, muy importante, muy bien. El director general no pone fin a la vía administrativa, solo si es en materia de personal. Entonces, como no es materia de personal, estamos en sancionador, no pone fin a la vía administrativa, por lo que recurso de alzado es el que habría que interponer ante el superior jerárquico. ¿Vale? ¿Qué tal, chica, este ejercicio? Andrea, una duda. En vez de ir por ese lado, lo de que no pone fin a la vía administrativa, se podría decir que los procedimientos complementarios sí ponen, las resoluciones de los procedimientos complementarios sancionadores sí ponen fin a la vía administrativa, pero como es un procedimiento sancionador Irene, no te oigo muy bien. Creo que estás diciendo algo de los... Vale. Chicas, ¿las demás la oís? ¿O soy yo solo? Mal, un poco mal. Sí, igual ahora me mejor, puede ser. Vale, es que ya no sé si me falla a mí o es algo Sí, general. ahora mejor puede ser. Sí, ahora sí, Irene, Vale. perfecto. Vale, que te preguntaba si se podría decir que no pone fin a la vía administrativa en vez de ir por lo del director general y que en materia de personal, porque no es una resolución de un procedimiento sancionador complementario, sino de un procedimiento sancionador normal, y que entonces no pondría fin a la vía administrativa por ese motivo. ¿Podría ser por eso también? Sí, mira, esa parte la podríamos poner, pero también tendríamos que hacer mención al 114.2, ¿vale? Porque los procedimientos sancionadores nunca van a poner fin a la vía administrativa. Los complementarios sí, como tú has dicho, pero los otros no. ¿Pero qué puede ser? ¿Qué puede pasar? Que un procedimiento sancionador lo dicte la resolución un ministro. Entonces sí pondría fin a la vía administrativa. ¿Vale? Aquí no ha dicho un director general, entonces sabemos que no, porque no es materia de personal. Pero si fuera un ministro, sí pondría fin a la vía administrativa. Entonces, Irene, tenemos que poner las dos opciones. Puedes poner muy bien lo del procedimiento complementario, si pone, pero este no. Pero también hay que hacer mención al órgano que resuelve en estos procedimientos sancionadores. Porque nos dice un director que, vale, sabemos que no va a poner fin. Pero ¿y si hablara de un ministro, que fuera el que resolviera? Vale, Fuera un ministro entendido. el que resuelve, ¿vale? Si fuera un ministro, sí pondría fin a la vía administrativa, entonces cambiarían los recursos, ¿vale? Porque este procedimiento en sí, por él solo, no pone fin, pero según quien resuelva, sí puede llegar a poner fin a la vía administrativa, ¿vale, Irene? Entonces ponemos siempre las dos opciones. Puedes poner esa, pero muy importante, el 114.2, ¿vale? Bueno, chicas, comparto y lo vemos entre todas, ¿vale? Ahora cualquier duda que tengáis la vamos viendo. Vale, a ver... Bueno, pues los recursos, ¿no? ¿Qué recursos administrativos o judiciales cabría interponer? Pues como hemos dicho, por el 114.2 no pone fin a la vía administrativa, porque no es materia de personal, ¿vale? Como no pone fin a la vía administrativa, recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico en el plazo de un mes, ¿vale? Y habrá de resolverse en el plazo de 3 meses. Bueno, aquí pues os pongo un poco las resoluciones, ¿vale? Un poco los plazos para que le echéis un vistazo. No hace falta meterse en estos plazos, pero bueno, yo lo he puesto para que lo tengáis de ejemplo. ¿Cuándo son ejecutivos? Pues dice, los actos administrativos, el artículo 98, serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto, se trate de una resolución sancionadora, el caso en el que estamos, frente a la que quepa recurso ordinario en vía administrativa. ¿Qué quiere decir ordinario? Alzada o reposición.
¿vale? Se necesite la aprobación o autorización superior o una disposición que establezca lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿cómo hace exactamente la pregunta? Dice, ¿cuándo sería la resolución sancionadora ejecutiva? Pues cuando no quepa recurso ordinario en vía administrativa, es decir, cuando pase el plazo del recurso de alzada, ¿vale? Por otro lado nos dice, a ver, creo que me he ido muy para arriba, aquí. ¿Cuándo finalizará la suspensión cautelar? Bueno, pues la suspensión cautelar la puede pedir el interesado cuando se interpone un recurso contencioso administrativo, ¿vale? Que se suspenda el procedimiento administrativo que está, ¿no? Entonces, nos dice el artículo 90.3 que la resolución sancionadora será ejecutiva cuando no quepa contra ella recurso ordinario. Como he dicho, ¿cuáles son? El de alzada y el potestativo de reposición, porque nos dice recurso ordinario en vía administrativa. El otro recurso que tenemos, el del 125, el artículo 125, es extraordinario, no es ordinario, ¿vale? Dispone asimismo que cuando la resolución sea ejecutiva, muy importante, se podrá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso administrativo, ¿vale? ¿Cuándo finaliza esta suspensión? Pues cuando haya pasado el plazo sin que al final haya interpuesto el recurso contencioso, que habiendo interpuesto el recurso no llega a solicitar la suspensión o que el órgano judicial se pronuncie sobre si tiene que suspenderse o no. ¿Vale? Por tanto, será ejecutiva la resolución sancionadora cuando el superior jerárquico del director general resuelva el recurso de alzada, ya que no cabe otro recurso ordinario en vía administrativa. Y podrá suspenderse si manifiesta su intención de interponer recurso contencioso administrativo. ¿Vale? Bueno, y luego aquí os pongo un poquito, finalizando la suspensión cautelar, si no interpone el recurso contencioso administrativo, ¿en el qué plazo? En el plazo de 2 meses. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Superior de Justicia, porque la multa que se le va a imponer es de 60.050 euros. ¿Vale? Lo que ponía ahí. Bueno, pues esto sería este ejercicio, chicas. ¿Qué tal? Contadme un poquito. Ya nos quedaría el último que... Espera un momento, no sé quién está hablando, que me silencio, porque es que si no, no se oye nada. Vale, Siria, me silencio, dime. Sí, no, que yo digo que la última parte, cuando dice lo de la suspensión cautelar, es lo que no acabo de entender. Vale, pues ¿qué pasa? Contra las resoluciones que ya son ejecutivas, porque no cabe contra ellas recurso ordinario, se puede ir al contencioso, ¿no? Entonces, cuando el interesado va a interponer recurso contencioso administrativo, puede pedir que cautelarmente, ¿vale? Es decir, no de forma definitiva, se suspenda su resolución administrativa, es decir, que no se lleven a cabo sus efectos, ¿vale? ¿Cuándo puede hacerlo? Pues cuando vaya a interponer ese recurso, ¿vale? Ese recurso contencioso. ¿Y cuándo se levanta esa suspensión? Pues porque al final no interponga el recurso, ¿vale? O porque el juez decida, ¿no? Se pronuncie sobre esa suspensión diciendo que no hace falta suspender la resolución administrativa. ¿Vale, Sirio? Vale, No sé si pero o sea, en este caso hay que dar por hecho que él quiere esta suspensión cautelar, ¿no? O sea, porque Claro, nosotros podríamos decir que para eso el interesado tiene que solicitarla, ¿vale? Una vez que ya se haya resuelto el recurso de alzada y ya se haya hecho ejecutiva esta resolución. ¿Vale, Sirio? Vale, perfecto, gracias. ¿Cuándo es ejecutiva? Cuando no cabe recurso ordinario en vía administrativa. ¿Qué recurso cabe aquí? El de alzada. Entonces, hasta que no se resuelve ese recurso de alzada, no podrá solicitar esta suspensión cautelar. ¿Vale? Vale, genial, muchas gracias. Nada, a ti. No sé si alguien más había hablado o era Siria también la que había hablado antes. Bueno, pues entonces ya habríamos terminado este ejercicio. La verdad que el supuesto estamos haciéndolo bastante rápido. Me alegro también porque, bueno, está claro que si hubieran más dudas estaríamos más tiempo, pero así luego os aconsejo que hagáis test, ¿vale? Son ya meses para las que vaya al tipo test para ir agilizándolo, ¿vale? Para ir haciendo cada vez más. Yo me acuerdo que mis meses previos al examen, mis 3 últimos meses, todas las noches llegaba a estudiar a mi casa a las 11, que al final cada uno tiene sus circunstancias. Yo tenía el día entero para estudiar, la verdad, cada uno tiene sus circunstancias, y aún así estaba en la playa y me ponía en el porche de la playa con el móvil a hacer tipo test, ¿vale? Os aconsejo, los test, la nota se está quedando muy baja, es verdad, pero este año hay 1000 plazas menos, por lo que la nota
Entonces no podemos conformarnos con sacar un 3, ¿vale? Sí que es verdad que el nivel de esta oposición últimamente es muy bajo, pero nosotros no podemos aspirar a sacar un 3 en el tipo test, tenemos que practicarlo mucho. ¿Cómo se aprende los test? Aparte de estudiando, haciendo, de verdad. Cuando vas haciendo te vas acostumbrando a en qué te equivoques, en qué no te fijas en los temas, en qué tienes que tener más importancia. Y de verdad que es que luego lo que hace el INAP es repetir muchos test de años anteriores y Opositate os los da todo, ¿vale, chicas? Entonces, de verdad, practicad muchos test, que son los meses previos. Si es que si el examen fuera en mayo, contando navidades y todo eso, nos quedan 4 meses, ¿vale? Entonces, el supuesto hay que practicarlo mucho y le damos siempre mucha importancia. Pero el test no podemos aspirar a un 3, ¿vale? Tenemos que aspirar. Siria, dime. Claro que yo tengo ese miedo de que al hacer muchos test hay preguntas que me dan la sensación de que me las sé, pues porque ya las he hecho otras veces. Digo, lo mismo el día del examen, me cambian 3 palabras y ya no sé esa pregunta. Pero verás, Siria, que en el examen, cuando tú estés haciendo el examen, también va a decir, esta pregunta la he hecho, y también te van a sonar preguntas, porque utilizan muchas preguntas, no las sacarán de Opositate, pero sí de años anteriores, y como Opositate repite las preguntas de años anteriores, verás cómo hay preguntas que te va a pasar lo mismo y te van a sonar, y otras tendrás que, y ya verás, es que si estás trabajando mucho Opositate, el examen para ti va a ser más fácil por eso, porque es que luego el examen es muy parecido, y hacen muchas preguntas iguales, y dirás, esto me suena, esto ya lo he hecho yo, ¿vale? De verdad que yo tuve esa sensación. Sí que es verdad que luego siempre hay alguna pregunta de políticas públicas y cosas así que se escapa, pero bueno, es que hasta estudiándonos toda la legislación de políticas públicas se nos escaparía, porque es lo que digo siempre, podemos estudiarnos toda políticas públicas y que después nos pregunte por la tasa de paro de 1990, ¿vale? Y vamos, algunas no habíamos ni nacido, ¿no? Entonces yo digo, es una materia muy amplia, muy amplia. Entonces es normal que contemos con un porcentaje de preguntas que se nos escapen, pero la mayoría veréis cómo suena, pero tenéis que trabajarlo mucho. El test se aprende también, la dinámica del test se aprende mucho haciendo tipo test. Por ejemplo, a mí el test me costaba mucho porque yo venía de Derecho, de una carrera aquí en Murcia donde todos los exámenes son prácticamente orales, y si algún profesor quiere hacerte el favor de no hacerte el examen oral, son de desarrollo. Yo tipo test no tuve nada en la carrera, yo el tipo test nunca lo practiqué, ¿vale? Sí que hay otras carreras, tipo mi amiga en enfermería, que era todo el tipo test. Ella le ponía un examen de desarrollo y no sabían hacerlo. Y el tipo test, ellas estaban acostumbradas. Y yo me di cuenta que es verdad, que ella al final le gustaba mucho el tipo test porque tenía la dinámica. Yo no la tenía, yo tuve que hacerla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Haciendo mucho y practicándolo mucho, ¿vale? Ratos que no tenéis ganas de estudiar, obligaros a hacer algún tipo test. ¿Vale, chicas? Bueno, vamos a hacer la última. De cualquier duda, cualquier pregunta que no entendáis, que, ¿vale? Sí que es verdad que Opositate hay veces que se extiende demasiado. ¿Pero por qué? Porque Opositate lo que hace es meter todas las leyes que tiene en su interior, ¿no? Y decir, venga, pues en gestión del Estado preguntan esta ley y tal. Y mete todas las preguntas igual para todas las oposiciones, ¿vale? Y hay oposiciones donde leyes se preguntan más y leyes se preguntan menos. Entonces sí que es verdad que vaya a haber preguntas que para nosotros no sean tan importantes, pero la mayoría sí. Y tenéis que trabajarlas mucho, ¿vale, chicas? Bueno, no me enrollo más con esto, vamos a ver el ejercicio 6. No sé si alguien se anima. Yo misma. Perfecto, Siria, me silencio yo. Vale. El artículo 103 de la Carta Magna establece que la ley regulará el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Al amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista en el 149.1.18 de la Constitución, se dictó el Real Decreto Legislativo 5/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante TREBEP. El artículo 14 de la citada ley prevé como derecho individual de los empleados públicos el derecho a las vacaciones, descansos, permisos y licencias. De conformidad con los artículos 48 y 49 del TREBEP, y para dar respuesta así a la cuestión de si don Eugenio tendría derecho al disfrute de algún permiso, el TREBEP establece que los funcionarios tendrán 5 días hábiles de permiso por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, si es el cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad.
En este caso, al ser padre de don Eugenio, pariente de primer grado por consanguinidad, le corresponde dicho permiso de 5 días hábiles. Respecto a la reducción de jornada, se establece en los citados artículos que se podrá proceder a la reducción de hasta el 50% de la jornada con carácter retribuido por el cuidado de un familiar de primer grado por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de 1 mes. Por tanto, en este caso, don Eugenio podría solicitar dicha reducción al tratarse de una enfermedad muy grave y al ser su padre familiar de primer grado. En relación al pase a alguna de las situaciones administrativas, de conformidad con lo establecido en la disposición final cuarta del TREBEP, en materia de situaciones administrativas ha de acudirse a lo dispuesto en el Real Decreto 375/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles del Estado, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en aquel. Así, en dicha normativa se establece, dentro de la situación de excedencia, de la que hay varios tipos, la excedencia por cuidado de familiares, donde se dispone que los funcionarios de carrera tienen derecho a un periodo de excedencia no superior a 3 años para atender al cuidado de un familiar que se encuentra a su cargo, hasta el 2º grado, inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida. Esta excedencia computa efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de la seguridad social que sea de aplicación. Durante su disfrute, el funcionario no tiene derecho a percibir ninguna retribución como tal, pero el puesto de trabajo desempeñado se reservará al menos durante 2 años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto de la misma localidad y de igual retribución. Muy bien, Siria, está perfecto, ¿vale? Estos serían todos los casos que podrían preguntarnos si nos dijeran que un familiar tiene una enfermedad muy grave. Todos los casos, si nos dijeran qué beneficios, ¿no? O qué forma tendría, qué permisos, ¿no? En general, hablar en general tendríamos que poner todo esto, ¿vale? Estos 3. Siria, muy bien, todo muy ordenado, los requisitos claros, familiar de primer grado, ¿vale? Una enfermedad muy grave, muy bien, habladas las 3 figuras. Está perfecto, muy bien. Gracias. ¿Alguna más quiere leerlo? ¿Alguna duda? Andrea, Andrea, dime. Perdón. Ay, nada. Es que yo sí que he puesto esta excedencia, no la de por cuidado de familiar, pero he puesto que se regula en el artículo 89 del TREBE. No he mencionado nada del reglamento de 365/1995. No sé si está mal o bien. Es que sé que se regula en ambos sitios. Se regula en el Real Decreto. Esta parte del TREBEP no está en aplicación. Estoy yo centrándome. Esta parte del TREBEP no está en aplicación. Pero el Real Decreto, ¿en qué se aplica? En todo lo que nos oponga al TREBEP. Entonces tendríamos que hablar de las dos partes, del Real Decreto 365 y en todo lo que nos oponga al TREBEP y del TREBEP, ¿vale? Porque sí que es una de las que se regula en el TREBEP, en el artículo 89, pero sigue de aplicación el Real Decreto 365 en todo lo que nos oponga. ¿Vale, Cristino? Vale, entonces tendríamos que poner las dos. ¿Vale? Creo que Irene también quería decir algo. Sí, una duda, Andrea. La coletilla que dice en la excedencia de que no desempeña actividad retribuida, realmente no lo sabemos, vale, que es un señor que está muy enfermo, obviamente trabajar seguramente no pueda trabajar, pero si es un jubilado. Sí, no lo sabemos, pero lo ponemos, ¿vale? Y aunque dijeran que es jubilado o dijeran algo, nosotros no nos mojaríamos en eso. ¿Vale? A los que yo puse entonces esa excedencia y puse que en el supuesto de que se desempeñase una actividad retribuida, don Eugenio podría solicitar una excedencia voluntaria por interés particular. Y luego puse cosas de esa excedencia. Vale, sería muy buena opción, pero la excedencia por interés particular tiene que llevar unos años de servicio y todo. Eso lo he puesto, todo eso, sí. Vale, perfecto, muy bien. Sería una opción muy buena. Indicar las dos. Y si quisiera solo esta, sin mojarte, pero sí diciendo que no tiene que realizar actividades retribuidas, estaría bien, ¿vale? Estaría perfecto también. ¿Vale? Ok, gracias. Nada, a ti. Bueno, chicas, pues voy a compartir pantalla y lo vemos. Bueno, nos dice el enunciado. Por último, el padre de don Eugenio, un funcionario que presta servicio en el Ministerio de Interior, le van a operar de un cáncer en el Hospital La Paz de Madrid y se plantea si tendrá derecho al disfrute de algún permiso. ¿Qué le respondería?
de atender al cuidado de su padre, devengará retribuciones, tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. Bueno, pues la introducción es la de siempre, ¿no? Y el artículo 48, modificado recientemente, modificó la enfermedad grave, el fallecimiento, nos dice que si es familiar de primer grado y sufre una enfermedad grave, tendrá derecho a 5 días hábiles. También si es pareja de hecho, si es cónyuge, que se incluye dentro del primer grado, es una persona que conviva con el funcionario y requiera de cuidado efectivo, ¿vale? Y de 4 días hábiles cuando se trate de un familiar de segundo grado. Aquí tenemos que también tener un poco en cuenta los grados. En la primera práctica que hicimos sobre recursos humanos, también sobre algún permiso, os puse como un esquema con los grados, ¿vale? Para que lo tuvierais en el PowerPoint. Por ello ha de concluirse que, bueno, pues al ser un familiar de primer grado, y tener una enfermedad grave, tendrá 5 días hábiles de permiso. En cuanto con carácter retribuido, ¿vale? Para atender al cuidado de un familiar de primer grado por enfermedad muy grave y por un plazo máximo de 1 mes. La excedencia. Pues bueno, los funcionarios de carrera tienen derecho a un periodo de excedencia no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo desde la fecha de nacimiento, ¿vale? O si es por adopción desde la resolución judicial o administrativa. ¿Qué quiere decir? Pues si el hijo nace hoy, tienes 3 años, hasta que el niño cumpla 3 años, ¿vale? O un familiar que se encuentra a su cargo hasta el segundo grado inclusive, ¿vale? Como ha dicho bien la compañera, y no desempeñe, os lo pongo ahí en mayúscula, actividad retribuida, ¿vale? No pueda valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida. El periodo será único para cada sujeto causante, ¿vale? Y bueno, muy importante lo que nos pregunta, si se reserva el puesto de trabajo, pues al menos durante 2 años. ¿Es computable para qué? Para trienios, carrera y derechos del régimen de la seguridad social. No devenga retribuciones, ¿vale? Y tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo durante 2 años, ¿vale? La incorporación deberá solicitarse antes de finalización de la excedencia, ¿vale? Y si no se solicita, pues pasará en excedencia voluntaria por interés particular, ¿vale? Las excedencias son casi todas iguales, ¿vale? Por tanto, concluimos, don Eugenio no devengará retribuciones y se le reservará el puesto de trabajo al menos 2 años, ¿vale? Bueno, los permisos y como la situación administrativa, pues le corresponderían concedérselo al subsecretario, ¿vale? Y bueno, esto, chicas, sería el supuesto práctico. No sé si tenéis alguna duda sobre esto. Voy a dejar de presentar. Andrea, yo tengo una duda. Sí. Espera un momento que me silencie. Perdón. Vale. Cuando te dice lo de debe solicitarse antes de que finalice la excedencia, es que en algunos sitios he leído como que había que solicitarla el mes después o el mes en que finalice. Entonces, sí, no sé muy bien. Hay que llevar mucho cuidado con esto, porque hay excedencias que nos dicen una vez que finalice y otras que nos dice, o sea, en un mes, ¿no? Hay algunas como en el plazo de mes y otras que pone antes de que finalice. Aquí, antes de finalizar ese plazo de 3 años, tendría que solicitarse, ¿vale? Vamos, que hay que tener cuidado, ¿no? Que no vale decir que antes de que finalice, ¿no? Habría que decir, en todas no, porque hay algunas que te dejan un mes después, ¿vale? Y es según la excedencia. La excedencia sí que es verdad que cada una tiene así unos requisitos. Suelen haber unos requisitos generales, pero unas tienen plazo de servicio previo, otras no, otras te obligan a estar un tiempo en ella, otras no, ¿vale? Entonces, pues bueno, muy importante esa parte de la excedencia, que las preguntan mucho y que han sido unos requisitos, ¿vale, chicas? No sé si tenéis alguna duda más. Andrea. Sí, Andrea, yo tengo... Uy, perdón. Ahí no, Irene, tú, adelante. Sí. Irene, dime. Tengo una duda. En los apuntes no he encontrado, lo busco luego en internet. La incidencia voluntaria por interés particular tiene reserva de puesto. En internet he visto que no, pero en los apuntes, como no dice nada, entiendo que tampoco, ¿no? La excedencia por interés particular no tiene reserva de puesto. Vale. ¿Vale? No te reservan tu puesto. Tú después, cuando llegas a la administración, pues tendrías que acceder o por concurso o adscripción provisional. ¿Vale, Irene? Y te darían un puesto. Vale, o sea, no te guardan. Vale. No te guardan ni municipio, ni localidad, ni ministerio, ni nada. No. Vale. No te guardan lo que es tu puesto, eso es. ¿Vale? María José, dime. Yo, Andrea, es que había puesto también que don Eugenio podía solicitar reducción de jornada con disminución proporcional de retribuciones por razones de cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. Aparte de la de 50%. También podríamos...
también podríamos añadir esa reducción, ¿vale, María José? Lo que pasa es que yo me he ceñido a la otra porque como es justo una enfermedad muy grave, he puesto eso. Pero también podrías poner la otra, ¿vale? También podrías poner esa y estaría bien. ¿Vale, chicas? Os aconsejo eso, que cojáis estos ratitos para hacer otras cosas, para ir avanzando y repasando. ¿Vale, chicas? Y cualquier duda que tengáis de cosas que veáis aparte, me vais preguntando por WhatsApp. ¿Vale? Y bueno, nada, nos vemos dentro de 2 semanitas, ¿vale? Con el supuesto práctico número 22, ¿vale? Que tengáis muy buena semana, chicas. Gracias. Hasta luego. Igualmente, mil gracias. Adiós. Chao.